Sí, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este evento. El programa del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo de nuestra Casa de Estudios señala que antes de dar inicio al evento en donde nos encontramos aquí reunidos, se debe dar cumplimiento al protocolo de salida de emergencia, el cual estipula que ante una posible contingencia que nos obligue a desalojar de manera ordenada, pacífica y eficiente el inmueble, es necesario conocer y ubicar las salidas de emergencia. Primero, el recinto cuenta con un acceso principal ubicado sobre la galería, al fondo del inmueble, el cual es utilizado como salida de emergencias. Segundo, contamos con brigadistas universitarios que ante una contingencia que nos obligue a desalojar el inmueble, tienen la función de orientarnos por la ruta de evacuación previamente establecida. Tercero, ante una emergencia declarada, por este medio daremos las indicaciones a seguir, recordando que no correr, no gritar y no empujar, ya que estas acciones entorpecerán un desalojo organizado y eficiente. Cuarto, informamos a ustedes que contamos con un módulo médico y botequín de primeros auxilios ubicados en el cubículo número 8. Agradecemos su participación en este esfuerzo de la Universidad Veracruzana por fomentar una cultura de la protección civil y la seguridad. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta Conferencia Internacional ANUYES 2019, Educación 4.0, Formación Dual y Perfiles Globales. Presento a ustedes al Honorable Presidium. Nos acompaña el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. El maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Doctor y padre José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Maestro Jesús Guillermo Arévalo Oseikov, director general de CONALEP de Veracruz, en representación del maestro Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado. El diputado León David Jiménez Reyes, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado. El doctor Germán Ruiz Méndez, coordinador del Espacio Común de Educación Superior en Línea, Unión de Universidades. Nos distingue con su presencia la licenciada Verónica Blanco Morales, directora del Área de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, en representación del licenciado Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. Como inicio, cedemos la palabra a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo de inicio y doy la bienvenida a nuestro presidium, muy especialmente al doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por su constante compañía a las universidades. Saludo al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES. Maestro, muchas gracias por el apoyo para la realización de esta conferencia internacional y por tener la confianza en las instituciones en Veracruz. Saludo al presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, diputado León David Jiménez Reyes. Muchas gracias por su acompañamiento en este evento. Muchas gracias al maestro Jesús Guillermo Arévalo, director general del CONALEP de Veracruz, en representación del maestro Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado. Muchas gracias. Así también saludo al doctor Germán Ruiz Méndez, coordinador del Espacio Común de Educación Superior en Línea, Unión de Universidades. Bienvenido. Saludo a las rectoras, los rectores, las directoras y directores
que encabezan las instituciones de educación superior agrupadas en ANUYES. Saludo a las y los académicos presentes, universitarios todos. Agradezco en nombre de la Universidad Cristóbal Colón y de la Universidad Veracruzana por la confianza que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha depositado en nuestras casas de estudio como anfitrionas de esta Conferencia Internacional ANUYES 2019. Y agradezco a cada uno de ustedes que acuden a Veracruz con el ánimo de encontrar aquí prácticas mejores, metas renovadas y objetivos conjuntos. Es la primera vez que la Conferencia Internacional ANUYES ocurre en la región sur-sureste que presido en esta asociación, por lo que doblemente celebro su presencia y espero que esta signifique el enriquecimiento de miras individuales y colectivas en la agenda de internacionalización de nuestras instituciones. Hoy por hoy, la educación superior se encuentra inmersa en un contexto internacional al que no podemos ser ajenos. Las tecnologías informáticas han acortado el tiempo y el espacio, pero han acrecentado nuestras capacidades y nuestros retos. En un interesante y bien fundamentado ensayo titulado Educación en la globalización, un cambio en la perspectiva, Francisco Antonio Arias Murillo nos dice: la educación está comprometida con la globalización porque ella misma es globalizante. Mediante la educación, el individuo se abre a un mundo más amplio, reconoce sus límites, pero supera las fronteras. Le permite entrar en contacto dinámico y creativo con el resto de las sociedades que le circundan. Lo faculta para el diálogo constructivo que facilita la creación de una ciudadanía planetaria. La educación favorece dar el salto de lo local a lo mundial para descubrir que las aspiraciones de los hombres y mujeres son las mismas, porque es el planeta el que en últimas convoca su preservación y desarrollo sostenible y sustentable. Las instituciones de educación superior agrupadas en la ANUYES creemos que la conciencia de las diversidades culturales a las que la globalización nos enfrenta debe significar el aprecio por la otredad, no solo del extranjero, del vecino o del distante, sino las diversidades que enriquecen culturalmente nuestro territorio mexicano, territorio milenario también. En la Universidad Veracruzana estamos convencidos de que la interculturalidad debe residir en el espíritu de la internacionalidad. El esfuerzo de aprender otra lengua, comprender otra cultura, hasta poder adquirir nuevas perspectivas, debe acercarnos también a la diversidad cultural expresada en las culturas originarias asentadas en nuestro territorio. Desde esta perspectiva, creemos que educar en estas circunstancias de globalización, con objetivos de internacionalización, nos obliga a trabajar para una educación que afirme las diferencias y las respete en la práctica, que reconozca la identidad propia de cada uno de los grupos humanos, los vecinos y los distantes. La internacionalización no es solo movilidad, aunque la incluye. Nuestras circunstancias son complejas. Nos enfrentamos a un mundo adverso a las diferencias, donde los discursos de odio se reproducen, inundan las redes sociales generadas lo mismo por ciudadanos comunes que por gobernantes que normalizan expresiones xenofóbicas o por intereses de grupos que inician cadenas que no miden la trascendencia de su irresponsabilidad. Veracruz ha sido siempre territorio de movimientos migratorios, puerta de entrada y salida, espacio de diversidad que permite entender no solo la historia de nuestro país, sino del mundo. Hace 5 siglos se establecía aquí el primer cabildo en nuestro territorio continental. En un contexto intercultural milenario, se redactó un acta en una lengua que hemos hecho nuestra y que nos da identidad a toda Hispanoamérica. Asumamos nuestros legados diversos, los de los pueblos que dieron origen a las civilizaciones mesoamericanas, los de la vieja Europa, los de las culturas africanas que se integraron en nuestras raíces jarochas, los de los migrantes que enriquecieron nuestros saberes desde su llegada el siglo pasado a tierras veracruzanas, los españoles que huyeron en la guerra civil, los judíos que abandonaron sus tierras donde se legitimaba el antisemitismo, los sirio-libaneses y habitantes del Medio Oriente y de Europa del Este que buscaban mejores condiciones de vida. Hoy, en cambio, rechazamos el paso de nuestros hermanos centroamericanos.
aunque reclamamos para los nuestros el buen trato por parte de nuestros vecinos del norte. No hemos averiguado cuántos de entre ellos son académicos o estudiantes universitarios para albergarlos en nuestras instituciones. En la Universidad Veracruzana nos hemos aliado con la ONU a través del ACNUR para apoyar a quienes buscan refugio. Hemos expresado nuestro compromiso de constituirnos en Universidad Santuario y acompañamos a jóvenes migrantes en retorno, dando seguimiento en su trayectoria académica a 1 millar de ellos. Asimismo, la NUYES estableció el programa Puentes, al que también nos hemos sumado para recibir a los Dreamers que enfrentan el riesgo de su situación migratoria en los Estados Unidos, pues estamos convencidos de que las universidades debemos responder también a las situaciones de migración que ocurren en contextos internacionales. En este entorno, nuestro país, bajo el liderazgo de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se plantea hoy nuevas políticas que ya han incluido reformas constitucionales, que significan el reconocimiento de la educación como un derecho humano, lo que conlleva a la obligación del Estado de proveerlo. Las universidades nos sumamos a la defensa de este derecho, lo que debe reflejarse en un esfuerzo más inclusivo, que integre también a las comunidades indígenas en educación superior, pues si insistimos en la ampliación de cobertura, esta debe alcanzar a los grupos originarios que se han visto excluidos históricamente de educación formal de calidad. En esa búsqueda de equidad, nuestras casas de estudio tenemos el pendiente de integrar los esfuerzos de aprender sus lenguas, con los mismos esfuerzos que invertimos para aprender las extranjeras. La internacionalización no es solo aprender inglés, aunque lo incluya. Más aún, en nuestros proyectos de investigación hemos de buscar el diálogo de saberes que agregue con dignidad y aprecio los conocimientos tradicionales, que aunque con bases científicas cimentadas en la observación y experimentación de larga duración, se han expresado con voces metafóricas que suelen ser descalificadas por nuestra miope visión. Es pues en este contexto que con plena justicia podemos ubicar esta Conferencia Internacional ANUYES 2019. Estos afortunados encuentros surgieron en el 2015 con la finalidad de reunir a los titulares de universidades e instituciones de educación superior afiliadas, así como expertos nacionales e internacionales en temas de educación superior, a funcionarios, académicos y estudiantes, con el propósito de provocar la reflexión, el diálogo, el debate de las ideas y la socialización de experiencias sobre temas de actualidad en el ámbito de la educación superior. Desde entonces se ha convertido en un evento central que busca responder a los retos que el sector educativo enfrenta actualmente, buscando incrementar y garantizar su calidad, permitiendo el intercambio de ideas, estrategias y propuestas de políticas, proyectos y acciones de desarrollo en beneficio de la educación superior. El tema de esta conferencia es Educación 4.0, formación dual y perfiles globales. Se trata, sin lugar a dudas, de un gran acierto, sobre todo si partimos que la llamada Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por una convergencia tecnológica que afecta nuestra forma de vivir, de educarnos, de trabajar y relacionarnos. Hace mucho que reconocemos que la educación superior debe integrar prácticas ligadas a los quehaceres que habrán de ocupar a nuestros profesionistas. Y esto es válido para las y los ingenieros que habrán de integrarse a la industria con espíritu creativo e innovador, pero también para el resto de las formaciones profesionales, pues la cátedra en el aula hace mucho que se ve acompañada de otras experiencias educativas. Hemos logrado también integrar la internacionalización en casa, los convenios de doble titulación, la integración de la internacionalización en la currícula, los eventos internacionales. Eso no es todo en la internacionalización, aunque los incluya. Queremos que esta reflexión ocurra en un contexto humanista, el que ha caracterizado a nuestra Universidad Veracruzana ya por 75 años. Por eso hemos integrado en los talleres, además de la formación dual, la creatividad, la prospectiva, la innovación y la educación intercultural. Por otra parte, quiero señalar y agradecer que esta conferencia se desarrolle en el marco de una celebración particularmente importante para esta ciudad y puerto de Veracruz y para las dos casas de estudio anfitrionas, la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad Veracruzana. Hemos mencionado ya que en el primer caso, en este 2019 se conmemoran 500 años de la constitución de su cabildo, en un hecho histórico que marcó no solo el destino de Mesoamérica, sino además y sobre todo del mundo entero. En el segundo caso,
Más allá de las singularidades que identifican a ambas casas de estudios superiores, la primera es una universidad particular y la segunda una universidad autónoma, pública, nos une un objetivo común: ofrecer a la juventud veracruzana y a la juventud mexicana en general una educación superior de calidad. Y en este andar, con miras compartidas, en este 2019 la Universidad Cristóbal Colón cumple 50 años de existencia y la Universidad Veracruzana 75. ¿Qué mejor marco para estas celebraciones que la realización de esta Conferencia Internacional ANUYES 2019? Solo me resta darles a todas y todos ustedes la más cálida y fraternal bienvenida a este encuentro, que estoy segura habrá de traducirse en una reflexión seria y madura, en un diálogo constructivo, en un debate de ideas franco y respetuoso, en la socialización de experiencias y en nuevos logros y avances en la educación superior de nuestro país. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación, toma la palabra el doctor José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Reitero mi bienvenida, nuestra bienvenida a la ciudad y al puerto de Veracruz, a todos los académicos, rectores y amigos que nos acompañan en esta conferencia internacional ANUYES 2019, y saludo también muy cordialmente, especialmente al subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Luciano Concheiro Bórquez, y todos los que nos acompañan en el Presidium. Quiero destacar también, como acaba de hacer nuestra rectora, que ha sido un honor trabajar en la preparación y en la puesta en práctica de esta conferencia con la Universidad Veracruzana, siempre bajo el liderazgo del personal de ANUYES. Abriendo un paréntesis, hay que reconocer a la dirección general que lidera Jesús, que ha sido un extraordinario trabajo el que durante todo este año se ha venido elaborando y que ahora ya rinde sus frutos. Es la primera vez que se ha organizado la conferencia internacional en colaboración una gran universidad pública, nuestra máxima casa de estudios en el Estado, y nuestra Universidad Cristóbal Colón. Una universidad pública y otra con vocación de ser pública, pero gestionada privadamente. La ocasión, como nos ha recordado la rectora, la propiciaron los aniversarios 75 de la Universidad Veracruzana, los 50 de la Universidad Cristóbal Colón y los 500 años de la invención de Veracruz como puerto y puerta universal. Este trabajo conjunto nos ha permitido darnos cuenta de manera más profunda que compartimos la misma vocación de servicio: formar personas que sean protagonistas del bien común, que sean líderes creativos, que sean ciudadanos activos y responsables que inciden en el desarrollo humano y social. En este mundo en el que nos ha tocado vivir con un horizonte cargado de incertidumbres, nuestra vocación es ayudar a tomar precisamente decisiones acertadas que contribuyan a la salud integral de las personas y a una ecología solidaria frente a una humanidad tantas veces deshumanizada y un planeta tan herido. Nuestra vocación universitaria implica, como nos recordaba ayer el gran Arturo Chervovsky, el doctor Arturo Chervovsky, y abro un paréntesis para agradecerte muy sinceramente todo el apoyo que desde Santander Universidad prestas a este tipo de eventos. Nos decía Arturo que hay que cuestionarse críticamente los porqués y los paraqués. Una reflexión crítica sobre los fundamentos y los fines. No podemos olvidar que nuestras universidades son conciencia crítica, plantadas en el corazón de nuestras sociedades, y también son fuerza intelectual y fuerza moral cuya responsabilidad debe alcanzar las necesidades de nuestra sociedad. Seguro que en esta conferencia todas las reflexiones, todos los trabajos van a ser aportes que nos van a ayudar a seguir alimentando esta gran vocación universitaria. Muchas gracias a todos y mucho éxito en todos los trabajos que hoy se inician. Muchas gracias.
En este momento escucharemos al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES. Estimado doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, estimado Luciano, por tu presencia en este importante evento para la ANUYES. Querida doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, muchas gracias también y felicidades por estos 75 años. Gracias a todo tu equipo de trabajo. Igual saludo al apreciado doctor José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Como se ha mencionado, ambas universidades, ambas instituciones de educación superior están llevando a cabo esta conferencia, esta ya quinta conferencia internacional. Gracias y felicidades también por esos 50 años. Saludo al representante del gobernador del estado, maestro Jesús Guillermo Arévalo. Muchas gracias, maestro. Distinguidos miembros del Presidium, estimadas rectoras y rectores, directores y representantes de nuestras instituciones asociadas, a nuestros invitados especiales, al doctor José Ramón López Portillo, muchas gracias, José Ramón, por tu presencia. Al doctor Francisco Marmolejo, gracias, Francisco, de verdad un viaje muy largo para estar con nosotros. A la doctora Victoria Galán, al doctor Philippe Rambaud, a la doctora Sonia Rose, al doctor Javier Rainer, al maestro Juan José Delgado, a nuestro querido Félix García Lausín, muchas gracias, Félix, también un viaje largo, al doctor Carlos Hernando Forero, que viene desde Colombia, a Arturo Cherbovsky, gracias, Antonio Ávila, Enrique Fernández Fasnach, Miguel Ángel Tamayo, Alejandro Miranda, a la doctora María Luis Flores, a David Julien, a Enrique Levet, que también está con nosotros. Es un honor y un privilegio la asistencia de todos ustedes a los trabajos de la Conferencia Internacional ANUYES 2019, que hoy da inicio bajo el auspicio, como les decía, de ambas universidades. Es muy importante destacar, y así lo hago, el hecho de que ambas instituciones son sede de la conferencia. Es la primera ocasión, como lo decía el rector, en que una universidad pública y una particular conjuntan voluntades y capacidades en un ejercicio ejemplar de cooperación institucional para albergar una reunión de tanta importancia como la que hoy nos convoca. Expreso mi mayor reconocimiento a los titulares. La conferencia que hoy inicia sus trabajos forma parte del programa de actividades de la ANUYES, que la ANUYES ha llevado a cabo a lo largo de este año con la franca cooperación de diversas organizaciones, universidades y autoridades educativas nacionales e internacionales. Así, en atención a la invitación de la Subsecretaría de Educación Superior, se organizaron 6 foros regionales de consulta para la legislación secundaria en materia educativa que se llevaron a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara y en el Centro de Innovación y Desarrollo Dr. Alfonso Rangel Guerra de la ANUYES. Agradezco a los rectores de estas instituciones. Los meses de junio y julio del presente año, cuyos resultados fueron de gran utilidad para la elaboración y la discusión de la legislación secundaria emanada de la reforma constitucional en materia educativa. Con la Secretaría de Relaciones Exteriores se organizó el Foro de Rectores México-Centroamérica en la Universidad Autónoma de Chiapas. Agradezco al rector también acá presente en agosto de este año, a fin de sumar las capacidades institucionales y académicas de la región para promover proyectos que permitan avanzar en la consecución de los objetos del Plan de Desarrollo Integral entre Guatemala, Honduras, El Salvador y México, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De igual manera, celebramos en México reuniones de alto nivel y foros de rectores con el Reino Unido, con la República Popular China, con Japón, así como con la República de Cuba en La Habana, Cuba, y el próximo mes la importante reunión que nos apoyó muchísimo el doctor Marmolejo se llevará a cabo en la Universidad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro con los rectores de India. Siempre que hablamos de la universidad aparece con todos sus brillos la autonomía y hoy no es la excepción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido sus alcances al señalar que constituye una protección concedida en la Constitución para resguardar a las instituciones de educación superior de intromisiones externas. Ello, no obstante, en los últimos años se han producido reiterados intentos para vulnerar este principio en universidades del país. Son ya varias las leyes orgánicas de instituciones de educación superior que han sido modificadas sin conocimiento de sus comunidades universitarias. Hemos sido testigos de intervenciones en los procesos electorales o de designaciones
y de acciones que atentan contra la facultad de autogobierno, imponiendo órganos internos de control, electos y removidos por los congresos estatales, con el argumento de establecer el andamiaje constitucional y estatal. Tal vez por desconocimiento de la naturaleza jurídica de las instituciones de educación superior y de los procesos de fiscalización a que se someten derivados del ejercicio de los recursos públicos que reciben, se insiste en considerar a las universidades que poseen autonomía como entes públicos u órganos constitucionales autónomos y en ubicar a sus funcionarios como servidores públicos en el ámbito de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las estatales sobre la misma materia. Las iniciativas que se han presentado en congresos estatales ignoran que las modificaciones planteadas a una ley orgánica deben obedecer a la existencia de una problemática grave y generalizada, identificada por la comunidad universitaria a través del consenso de sus máximos órganos de gobierno y que justifique la necesidad de una medida legislativa. De no ser a través de esta vía institucional, sería una incongruencia permitir intervenciones externas en decisiones que competen solo a los órganos de gobierno de las instituciones de educación superior autónomas. De gran trascendencia fue la resolución de la segunda sala de la Corte, emitida en octubre del año pasado, con la cual confirmó la resolución de amparo de un juez de distrito concedido a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para evitar que, mediante una modificación a la ley orgánica de esta, se impusiera la figura del órgano interno de control nombrado por el Congreso Estatal. Al emitir su resolución, la segunda sala mencionó que la autonomía universitaria puede ser definida como el grado necesario de independencia de la interferencia extrema que la universidad requiere con respecto a su organización interna y a su gobierno, la distribución interna de los recursos financieros y la generación de ingresos de fuentes no públicas. Asimismo, determinó que la autonomía universitaria permite a las universidades públicas establecer su autogobierno para desarrollar las bases a fin de cumplir con sus objetivos, así como la forma en que administrarán su patrimonio. La NUYES y las universidades públicas de educación superior reiteramos nuestro rechazo a estas intervenciones y hacemos un llamado a respetar el autogobierno de nuestras casas de estudio, en tanto que la facultad para identificar la necesidad de reformas a sus leyes orgánicas corresponde en forma exclusiva a los órganos de gobierno internos. Asimismo, hacemos un llamado respetuoso a los poderes ejecutivos y legislativos de los estados a que consideren que las universidades somos sus aliados en la tarea de contribuir al desarrollo de nuestras entidades y al país, razón por la que no tiene ningún sentido atentar contra el avance y consolidación de sus casas de estudio. Las instituciones de educación superior han manifestado su compromiso sobre el ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos y rendir cuentas de sus resultados. Prueba de ello, en los próximos días las universidades públicas estatales entregarán, como sucede todos los años, sus estados financieros auditados, así como el reporte de sus principales avances académicos a las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación Pública de la Cámara de Diputados. Por otra parte, en septiembre pasado se publicaron las leyes secundarias de la reforma educativa. En específico, fueron promulgadas la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación, las cuales atañen principalmente a la educación básica. Con respecto a la Ley General de Educación, en adelante constituirá el marco normativo para los distintos tipos y niveles educativos en nuestro país. En la referida ley se resguarda plenamente el principio de autonomía. México cuenta con los instrumentos jurídicos básicos para impulsar una educación con una visión más inclusiva, equitativa y multicultural. El trabajo no ha concluido. Tenemos en puerta 2 proyectos que en breve serán sometidos al Congreso de la Unión. Me refiero a la Ley General de Educación Superior y a la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el primer caso, el subsecretario de Educación Superior, el doctor Concheiro, presentó el anteproyecto en el marco de la 53ª sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines CUPIA el pasado 18 de octubre. Nuestras instituciones han manifestado su disposición para atender las disposiciones del marco legal que detone el potencial del sistema de educación superior en su conjunto. El proyecto de la Secretaría de Educación Pública consideró en gran parte la propuesta de la NUYES, en cuyos trabajos colaboraron durante 3 años académicos de instituciones particulares y públicas, a los cuales agradezco su participación. Es importante señalar que la NUYES reconoce la participación de las instituciones particulares en la función social educativa de tipo superior y asimismo reitera y respalda la propuesta de inclusión en el anteproyecto de Ley General de Educación Superior
de un capítulo relativo al reconocimiento institucional de validez oficial de estudios, el RIVOE, como una genuina aspiración de dichas instituciones para considerar, en primer lugar, a las que desde su origen cuentan con decretos presidenciales o acuerdos secretariales mediante los cuales se les otorgó el reconocimiento de validez oficial de estudios, y en segundo lugar, a aquellas instituciones que para obtenerlo demuestren un alto nivel académico, un compromiso explícito con la calidad de la educación que imparten y un alto nivel de desarrollo institucional mediante el cumplimiento de los requisitos que se determinen en la ley. Las prerrogativas y obligaciones que asuman las instituciones con el RIVOE de ninguna manera afectarían el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de las autoridades educativas, ya que en cualquier momento podrán otorgarlo, suspenderlo o retirarlo conforme a las condiciones que se establezcan y, de ser el caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con la Ley General de Educación. Desde la NUYES hemos insistido en que la Agenda de Educación Superior de la Nación nos obliga a repensar en buena medida los grandes problemas del propio país. Es decir, que en la medida en que ahondamos en los asuntos de fondo de carácter educativo, encontramos también entremezclados los temas en que se sustenta el proyecto general del desarrollo de México. En los últimos tiempos, de manera destacada, hemos subrayado que la naturaleza de los problemas estructurales de las instituciones de educación superior nos conduce a buscar soluciones con una visión de fondo que involucre la participación de diversos actores de la nación. Tenemos que actuar con enfoque de Estado para poder entender y resolver las necesidades de las universidades en su inseparable relación con el país, con los jóvenes y con los requerimientos del desarrollo de un mundo definido por grandes corrientes de cambios tecnológicos y un mayor imperativo para ponerse a la cabeza de las transformaciones y fomentar un nuevo papel de la educación en este proceso. Nos enfrentamos básicamente a tres grandes obstáculos para el desarrollo: la desigualdad, la escasez de recursos en un mundo que se contrae y el crecimiento extraordinario de la demanda de educación superior de los jóvenes. Si bien nuestro enfoque lo hacemos desde México, lo cierto es que esta es una realidad inquietante de muchos países en el mundo, en especial los emergentes y con mayor razón los periféricos. Para nuestras instituciones es imperativo proponer respuestas. En la NUYES estamos convencidos de que debemos trabajar por lo menos en una agenda constituida a partir de 5 líneas de acción inmediata: promover una estructura de gobernanza que no solo transmita ordenamiento a las cadenas lógicas de las decisiones, sino que estructure a la educación superior en el propio andamiaje de la institucionalidad democrática del país. El segundo lineamiento, y esto lo tendremos con la ley, el segundo lineamiento es la ampliación de la cobertura con calidad y con un concepto de inclusión social, de acuerdo con las franjas de desigualdad de las regiones, como un imperativo esencial de ética, pero también como una palanca de indispensable movilidad para la generación de los profesionales que exigen las zonas marginadas a fin de incorporarse al desarrollo equilibrado de México. Una tercera línea de trabajo consiste en atender los problemas estructurales de las instituciones de educación superior a través de la acción concertada de las autoridades en los diversos niveles de gobierno que intervienen en la materia. La NUYES, como factor de alineamiento de vectores y los sectores social y, en su caso, privado, a este respecto es necesario articular recursos, esfuerzos y voluntades con unidad de propósito para reconocer que la educación superior es tan estratégica que debemos dejar de actuar apremiados o por la coyuntura o por la emergencia que tarde o temprano acabarán por erosionar la misión de las universidades. El cuarto lineamiento tiene que ver con la insuficiencia casi crónica del financiamiento y que nos obliga a todos a contribuir, cada quien en su escala, para encontrar las vías de instrumentos de cooperación que nos alejen de las negociaciones anuales de asignación tanto ordinarias como extraordinarias, que den efectiva viabilidad a la misión social de las universidades. De hecho, mantenemos una vinculación fuertemente institucional con las autoridades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, lo mismo a nivel federal que estatal, para avanzar no solo en los requerimientos presupuestales, sino en la creación del fondo señalado por la reforma del artículo 3 constitucional para atender las necesidades de financiamiento derivadas del mandato de obligatoriedad de la educación superior contenidas en dicha reforma. Desde aquí hacemos público nuestro reconocimiento a la Secretaría de Educación Pública, particularmente a la Subsecretaría de Educación Superior, por este acompañamiento permanente para esta necesidad. El quinto lineamiento que proponemos desde la NUYES
se refiere a la necesidad de articular un gran acuerdo nacional en materia de educación superior que nos permita avanzar no solo en los aspectos conceptuales, sino sobre todo en la conjugación de compromisos, tareas y cooperación institucional para que todos los planteamientos se incorporen en un orden previsible y se instrumenten bajo la guía de que estamos trabajando en favor del interés superior de la nación. Para ello, será preciso apoyar la idea de una Convención Nacional de Educación Superior en la que podamos hallar soluciones de fondo y a partir de ellas pensar y construir las instituciones de educación superior que exige el desarrollo de México con igualdad e inclusión social y sobre todo las instituciones que aprovechen y promuevan el talento de los estudiantes, los creadores, los docentes y los investigadores que son el presente fructífero del país y su futuro. Señoras y señores, desde ANUYES reiteramos la importancia que atribuimos a esta conferencia internacional ANUYES 2019 para la consolidación de una agenda de educación superior concebida como la palanca para lograr la excelencia educativa en favor del desarrollo con igualdad y justicia, en tiempos en que, para fomentar nuestra capacidad de resiliencia, el mundo en general se proyecta hacia escenarios de incertidumbre, riesgo y al mismo tiempo de imperativos de avance tecnológico. Todo tiempo crítico es también un tiempo de oportunidad. De ahí que esfuerzos como los que promueven esta iniciativa, como la que hoy inauguramos, nos debe permitir desplegar la imaginación y la lucidez de las instituciones que representamos para que en nuestra proporción y alcances pongamos la piedra angular de una cooperación confiable en que se sostenga el bienestar de nuestros países y el futuro promisorio de tantos y tantos jóvenes que reclaman un sitio de vanguardia en la realización de este propósito. Estamos viviendo un momento histórico en nuestro país, con una nueva Ley General de Educación Superior, con una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología y con una transformación profunda de la educación superior. No podemos dejar pasar esta gran oportunidad. Hago votos porque los frutos de esta conferencia sean igualmente promisorios. Muchas gracias por su presencia. Queda con ustedes el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Quisiera saludar en primer término al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES, que como él dice, venimos desarrollando un trabajo en una alianza que nos parece a nosotros fundamental para cambiar la educación superior. En este sentido, y lo he planteado en numerosas ocasiones, estamos construyendo una perspectiva de Estado radicalmente distinta a aquella que sometía a una política que se pretendía pública y que en realidad era gubernamental. Uno puede estar de acuerdo o no, pero esa política, al no ser pública, al no construirse desde los organismos sociales, desde una sociedad activa, desde nuestro punto de vista, no era realmente pública. ¿Y qué decir de nuestra también querida doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de esta universidad veracruzana, que hoy permite este evento que nos parece a nosotros no solamente que hemos caminado en una alianza también regional, concreta, sino que, como diré más adelante, verdaderamente nos inspira en lo que sería una universidad realmente a la altura de nuestro país. Saludo aquí al que acabo de conocer, pero de una forma muy entrañable, al doctor José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón, encarnación también
de lo que podríamos llamar un trabajo conjunto entre las universidades particulares y las públicas en un horizonte posible de construcción de una política también desde este sentido, desde las particulares públicas. Al diputado León David Jiménez Reyes, que tuve, digamos, la grata oportunidad de conocer en Jalapa, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, que ha dado muestras no solamente de un acompañamiento, sino una proyección específica de construcción y de preocupación, sí, por la educación en este Estado. Al maestro Jesús Guillermo Arévalo, saludo, el director general de CONALEP en Veracruz, que viene en representación del maestro Cuitláhuac García Jiménez. Por favor, un abrazo para él, pero a través suyo para el gobernador Cuitláhuac. Una lástima no tenerlo aquí para darle un abrazo directamente, pero que nos parece que es fundamental que también esté presente a través suyo en esta reunión. El doctor Germán Ruiz Méndez, coordinador del Espacio Común de Educación Superior en línea de la UDUAL, también con mucho cariño aquí por todo lo que representa este esfuerzo práctico de internacionalización que nos ha dado muestras precisamente desde hace muchos años de cómo hay que construir. A todos y a todas aquí, amigas, amigos, quiero expresarles mi agradecimiento, pero también a través mío del secretario de Educación Pública, el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, por esta amable invitación a compartir y a poder escuchar los planteamientos de este encuentro, digamos, de esta conferencia internacional de ANUYES. Nos parece fundamental que las universidades, las instituciones de educación superior mexicanas, en el marco mundial de lo que en términos un tanto eufemísticos, pero con una fuerte carga, llamaríamos de una sociedad digital 5.0, ¿sí? Frente a la 4.0, lo he dicho en otro momento, pero o tenemos una sociedad 5.0 o todo propósito de construcción de una revolución científico-tecnológica 4.0 y me atrevo a decir también de una cuarta transformación en nuestro país, si no tenemos esa sociedad que nos adelante, que nos defina los rumbos fundamentales, no lograremos construir ese gran cambio al cual todos aspiramos. Quisiera plantearles que para nosotros una mirada que debe de ser compartida en un horizonte, digamos, de visibilidad general, histórico, hace que comprendamos hoy la nueva oleada de universalización, perdón por el juego de las palabras, de las universidades en un marco mundial. Es fundamental que tanto para las transformaciones tecnológicas como para la innovación entendamos que esta o tiene esa perspectiva desde la sociedad, pero también está dirigida al bienestar social, al fortalecimiento de la responsabilidad de nuestras comunidades, de nuestras instituciones de educación superior, de estos procesos de aprendizaje que tendríamos entre los sectores productivos y las instituciones de educación superior, o no podrá ser en la perspectiva que nosotros, digamos, deseamos y creo que compartimos en general, más allá de colores políticos, más allá de una política, digamos, vuelta, digamos, pequeña, vuelta local, vuelta partido, sino de una política que realmente nos dé una perspectiva. Decirlo desde este puerto abierto al mundo, creo que tiene otra significación. Decirlo desde una universidad
que cumple 75 años y que ha venido acompañando los grandes cambios desde este Veracruz, que ha sido, digamos, un faro de libertad y además de conjunción, de confluencia de grandes cambios, nos parece central. El contexto nos determina, nos inspira, y yo creo que esto es muy importante asumirlo, desplegarlo, pero hacerlo desde una universidad santuario, desde una universidad puente, desde una universidad intercultural, y me disculpan las demás, pero como ninguna, porque la interculturalidad no está planteada para los pueblos originarios, sino está planteada para el conjunto de los universitarios, está planteada en una perspectiva de una sociedad distinta, en un país que después de la India es el segundo país más diverso en términos culturales de nuestro diverso mundo. Yo creo que es fundamental. Pero entonces, si es posible vernos desde estas utopías también posibles, podríamos decir que la presencia de nuestra rectora, de Sara, es fundamental en una mesa, digamos, con estas características. Esto es, el tema de género sigue siendo uno de los elementos de mayor reclamo, de ponernos en un espejo no solamente de desigualdades, sino de inequidad poderosísima. O tenemos una política clara como la que se tiene aquí, también en términos de género, o no estaremos avanzando tampoco en esa sociedad, insisto, en la metáfora 5.0. Creo yo que es muy importante también recordar esto que se nos planteaba aquí del Cabildo y los 500 años, pero hacerlo en Veracruz, digamos, la tierra de un municipalismo muy otro, es fundamental. Sí, recordarnos que puede haber un régimen político que se construya de otra forma es fundamental. Queremos decirlo eso y dicho así porque el tema de un cambio en el régimen político creemos que debe acompañarnos también desde estas perspectivas entendidas en desmontar el poder vertical y lograr construir otras perspectivas. Por eso me parece que eventos como este, en los lugares que lo estamos teniendo, nos hablarían de cómo las instituciones de educación superior públicas, pero también las particulares, y este ejemplo, digamos, o esta institución ejemplar también con 50 años como la Cristóbal Colón, son una muestra fundamental, es lo que nos permitirá transformar la educación superior. O logramos que esta construcción sea colectiva, digámoslo así como lo expresó ayer en el gabinete ampliado el presidente, sin sectarismos, para todos, o tampoco lograremos avanzar y darle un giro fundamental para que los mismos problemas de nuestra realidad nos invadan como posibles soluciones en un contexto nacional, local y mundial cada vez más complejo, como se planteaba aquí, quizá menos favorable, pero también viendo América Latina en este momento, también esperanzador desde los pueblos queriendo construirse de otra manera. Para nosotros, este hecho de reunirnos aquí nos indica nuevos caminos en una perspectiva sobre el devenir de la sociedad desde lo que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador como revolución de las conciencias, que vincula el desarrollo de un pensamiento crítico, óigase bien, de una internacionalización solidaria, liberadora, con el ejercicio pleno de un conjunto de principios que han sido planteados aquí por los que me antecedieron en el uso de la palabra, que guíen la acción pública, ¿sí?, tanto para las instituciones de educación superior como para la sociedad
en general a favor, y esto es muy importante, de darle un sentido distinto al fortalecimiento del tejido social y en particular, esto es muy importante, de la resignificación de la educación que deben recibir y desplegar las mexicanas y mexicanos de nuestros tiempos. Sobre la base de estos principios es que el gobierno de la Cuarta Transformación ha puesto a la educación en el centro de los grandes cambios del país, expresados en las reformas al artículo 3 de la Constitución en el mes de mayo de este año, singularmente el 15 de mayo, Día de las Maestras y Maestros. Esto lo quiero subrayar porque representa, más allá de la economía, de los planteamientos, de la situación que tenemos, darle a la educación una perspectiva transformadora desde los sujetos sociales que son las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes y también para la educación, digamos, para la vida, para todos nosotros, son un elemento fundamental, centrado en los sujetos de la transformación social, que por supuesto nos integra a las trabajadoras, a los trabajadores universitarios de las instituciones de educación superior en su conjunto. Esta reforma tomó, sí, un sentido mucho más preciso en las leyes ya aprobadas, como la Ley General de Educación, sí, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria de la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. Pero este artículo 3 también nos mandató, y hoy estamos en este momento y tenemos que hacer congruente este mandato constitucional con la realidad, nos mandató sobre 3 estrategias nacionales fundamentales que tienen que ver con una estrategia para la mejora de las escuelas normales y colocar efectivamente en el centro a las normales para la transformación de la educación en su conjunto, la estrategia de atención a la primera infancia y con esto una verdadera revolución sobre lo que significa la formación de antes de nacer, desde el nacimiento hasta los 5 años, que pensamos es uno de los elementos que hay que potenciar y que traerá una fuerte modificación de la formación de nuestras niñas y nuestros niños. Se requiere cariño, pero también se requiere, digámoslo así, toda una formación que esos que llamamos bultitos dejen de serlo y que también sean sujetos, ¿sí?, formados, críticos, contestatarios desde esa edad, como creo que desde hoy se plantea. También la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Y valga decir que la inclusión no solamente incorpora el tema de la educación especial. Sí, es un asunto de rampas, elevadores, condiciones técnicas para que todo mundo pueda acceder a la educación, sino representa, hablar de la inclusión representa este aspecto que yo planteaba sobre el Presidium, con todo respeto, incluyéndome a mí, por supuesto, sino representa también a los, digamos, pueblos originarios, representa toda diversidad incluida y toda una idea de lo que la inclusión nos construye como valor humano central. Por eso esta universidad, me lo comentaba Sara, gira especialmente alrededor de la interculturalidad, que no queda reducida solamente a un problema, digamos, de las relaciones étnicas, sino de todo aquel sentido de una cultura que se basa no en la construcción de la unicidad, sino de una posible unidad en la diversidad. Creo yo que
en esta perspectiva, derivado además de este mandato constitucional, tenemos nosotros hoy un trabajo con diferentes académicos, en particular la UNAM, y agradezco aquí nuevamente el trabajo profesional, dedicado de todo un grupo, digamos, muy importante de investigadores de esa Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del rector Enrique Graue, para construir una primera propuesta junto con Anúyes y a partir también de los documentos que había avanzado Anúyes desde hace algunos años para acá, para contar con una ley general de educación superior. Quiero decir que aquí el papel de Anúyes, especialmente de nuestro amigo Valls, ha sido fundamental para presentar eso que ya él planteó aquí en Cupia, se planteó ya la exposición, pero que en unos días vamos a arrancar, ¿sí?, a nivel nacional, estado por estado, en una construcción que a nosotros nos parece central. Queremos hacerla en 32 foros en el país, ¿sí?, estado por estado. Tenemos que irnos, ¿sí?, a trabajar con la Ciudad de México, tenemos que irnos con todo el conjunto de las entidades de nuestro gran país, discutiendo desde las especificidades qué tipo de ley queremos. Está esta propuesta, pero vamos junto con los gobiernos de los estados a una profunda discusión para el establecimiento sobre este primer saque, digamos así, de iniciativa de Ley General de Educación Superior, podamos recuperar, digamos, hacia dónde queremos que vaya la educación. Va a corresponder entonces al grado de madurez que tengamos de por dónde llevarla. Iremos tan lejos como se plantee llegar. Esta iniciativa va a ser elevada al Ejecutivo. El Ejecutivo la va a lanzar a las cámaras en términos de una responsabilidad de Estado y se va a desarrollar todo un debate en el Poder Legislativo también, reconociendo estas especificidades, pero precisamente desde los estados y sus planteamientos, como llegaremos a tener una Ley General de Educación Superior, esperamos que en el primer periodo ordinario de sesiones, ¿sí?, el año que entra, alrededor del mes de febrero. También allí, y es muy importante, tendremos una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hemos planteado ir juntos, aunque en esta ley el camino fue aparentemente dar un paso atrás, pero yo creo que para tomar mayor impulso, es mi convicción, alrededor de una convocatoria anunciada en la Academia Mexicana de Ciencias, en conjunto con la UNAM, pero también con la Anúyes, en una alianza muy importante con la Anúyes, lanzar la discusión y abrirla desde qué debe de contener y esta reunión, así, conferencia internacional es fundamental para ello, hacia dónde la ciencia, la tecnología y la innovación en México, para acabar recogiendo de ese primer esfuerzo de recibir propuestas, junto con el mismo procedimiento que llevamos nosotros, lanzar la discusión en términos simultáneos. ¿Sí? En ese mismo sentido, las 32 reuniones estatales irán recogiendo también las iniciativas y entonces la construcción tendrá también la riqueza que logremos desde las especificidades de cada uno de los estados que componen nuestra república. Por esta razón, para construir eso, se inauguró, y lo planteaba aquí el maestro Valls con, yo diría, con modestia, porque lo logrado por Anúyes junto con la sensibilidad
de 4 comisiones, en particular la de presupuesto de la Cámara de Diputados, sí, y de la de educación también de ambas cámaras, de la de ciencia, tecnología también de ambas cámaras, permitió convocar a un evento inédito, llamarle así sería poco, porque plantea una relación entre lo que es el poder legislativo, de cómo quiere entender, construir algo tan difícil, sí, y con tanto peso simbólico, pero sobre todo un peso real, que es el tema de los presupuestos. Este encuentro nacional para el fortalecimiento de la educación superior, como fue definido así, hecho en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, se manifestaron voluntades, importantísimo esto, de rectores y directores en términos de la educación superior, pero también de los centros de investigación, de legisladores que ya mencioné, pero también de 3 corrientes sindicales fundamentales en nuestro país, de los sindicatos, que aquí está presente el, digamos, dirigente de una de ellas, aquí saludo a Levet, también que está aquí con nosotros, plantearon en su perspectiva, desde sus diferencias, lograron también conjuntar propuestas específicas, importantísimas, no solamente de colaboración, sino de corresponsabilidad fundamental para el desarrollo de las instituciones de educación superior. Hay que decir que junto con secretarios de educación de los estados y en mi caso en representación de Esteban Moctezuma Barragán como secretario de Educación Pública y yo mismo en términos de la subsecretaría del encargo que me ha tocado, logramos construir sí, un debate donde en autonomía se hizo un pronunciamiento fundamental que ustedes pueden conocer a profundidad en la página de Anúyes y que ha sido fundamental en los debates actuales. Quiero decir que en esta perspectiva el planteamiento central desde la autonomía universitaria, sí, ha sido fundamental de cómo construir este régimen político distinto. Autonomía universitaria sí es, desde el planteamiento de 1918 de Córdoba, Argentina, de los estudiantes en primer término de Córdoba, Argentina, pero también de los maestros, maestras y de la sociedad toda, la idea de la autonomía sí es independencia, condición para construir los planes y programas, pero representa un ejercicio de gobierno fundamental desde esa propia autonomía para construir para la sociedad y con la sociedad un sentido distinto de construcción política. Y creemos que es en ese valor, hoy a más de 100 años del planteamiento de la autonomía, que hoy es absolutamente fundamental para la construcción de un régimen político radicalmente distinto, que acabe con el clientelismo, con el corporativismo, con todas las lacras, digamos, antidemocráticas que tendrán una explicación histórica, pero que hoy tenemos la acumulación histórica también para transformarlas. Fueron parte de nuestra construcción social, terriblemente, digamos, la sustancia de nuestra cultura política, y hoy requerimos superar esa cultura política en términos democráticos. Solo quisiera señalar 2 grandes ejes que se han venido desplegando, que tienen que ver con la Ley General de Educación Superior, pero también con lo que hemos ido construyendo en conjunto, vuelvo a repetir, con Anúyes, pero también con ANUT, con ANUP, pero también con FIMPES, también con todas las organizaciones, también de las universidades particulares, para construir efectivamente una visión sobre algunos aspectos que quiero compartir aquí para el debate, con ninguna idea de pensamiento único ni nada que se le
parezca, que tiene que ver con la internacionalización, y ahí viene el apellido, solidaria. Porque entendemos que la internacionalización tiene que darse en un ámbito no de sojuzgamiento o, digamos, de subordinación, sino en una construcción de un diálogo fundamental a nivel internacional que incluye precisamente, a lo mejor en un sentido expansivo y general, un diálogo intercultural con el acompañado de un pensamiento crítico, pero también de las consabidas, y lo digo explícitamente, epistemologías decoloniales necesarias para construir desde el diálogo de saberes entre nuestros pueblos, con nuestras, digamos, multifacéticas expresiones en una construcción de una mayor diversidad, un sentido de mundo desde nuestra interculturalidad, pero también al encuentro de una interculturalidad mucho más general, una interculturalidad en la humanidad misma, no en su unicidad, sino precisamente en su maravillosa diversidad, consustancial para toda una transformación científica, tecnológica, pero también de un sentido de humanidad, de un mundo que queremos distinto. Queremos así, en ese sentido, temas como la igualdad de género, la problemática del medio ambiente, los derechos humanos, los flujos de migración, la dinámica intercultural dentro y fuera de nuestros países, así como el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología, la visión de la, digamos, de la innovación como un elemento central, se conviertan, digamos, en agentes que en primer término dejen a un lado la xenofobia, que es, digamos, hoy está reviviendo el sentido fascista, le digo yo así, fascista desde todos los ángulos, en una construcción de una humanidad que niega a la mayoría, me atrevo a decir, que pone en cuestión la posibilidad de las múltiples existencias en las cuales nos movemos y que no se construye alrededor de este sentido solidario, recíproco, fundamental. El otro aspecto tiene que ver con nuestra responsabilidad social. Y lo quiero decir, no se trata solamente del desarrollo económico, sino de un compromiso de la construcción de una comunidad científica, tecnológica, de una visión hacia los sectores productivos realmente innovadoras. Por ello, en esta visión, robustecer la vinculación social con un énfasis de corte territorial, en un sentido de la construcción de poderes distintos desde la sociedad, si no redimensionamos y le damos un sentido a la educación que llamamos genéricamente dual, pero que tiene una potencialidad enorme de una nueva relación también que tiene que ver con la definición de la economía, pero de la sociedad que queremos, de la vinculación entre los mercados laborales existentes, pero también en la producción de mercados laborales, aunque esto parezca fuerte, o construimos desde las instituciones de educación superior un sentido distinto de lo que deben de ser los mercados laborales, o tendremos, como en el CONALEP hoy día, y son datos duros de la correlación entre el SAT, digamos, y lo que es nuestro registro, digamos, básico de, digamos, a nivel de población y eso, los resultados son que solo el 50% trabaja, hoy día ya tenemos esta información, trabaja en el sector formal, no suena tan mal si nos conformamos con eso, pero la informalización es muy superior que esta cifra, pero donde se arrojan datos, sí, y no exagero ni un punto, donde las mujeres ganan la mitad del salario de los hombres, siguiendo trayectorias educativas, mujeres con mayor calificación educativa y que se van encontrando con algo increíble, que ganan la mitad, y es particularmente el sector privado
el que está pagando la mitad del salario a las mujeres, y lo digo así, eso y ese, sí, como lo quieran leer, pero eso no puede ser. No puede ser que alguien que sale como ingeniero en aeronáutica gane 4,500 pesos cuando egresa. Eso no puede ser. Eso no es ningún atractivo a la profesionalización, digamos, del empleo. Entonces, en esas perspectivas, y el año que entra, alrededor de marzo, tendremos la información del conjunto de las universidades y de las trayectorias de 2013 a 2018, dónde fueron, dónde vinieron, pero donde encontramos otro de los datos brutales, que solo se queda entre el 10 y el 15%, dependiendo del estado, de los formados en el sureste mexicano, se quedan en su estado y todos los otros formados migran de las comunidades. Esa es una realidad que enfrentamos. Entonces, para nosotros plantearnos hoy, para los jóvenes, una transformación es un elemento fundamental. Solo diría, y ya no lo explico, 3 acciones que nos parece fundamentales recoger aquí, y esto, que tienen que ver con los jóvenes construyendo futuro. Del millón planteado así, que está llegando casi al millón, 920,000 becas este año. Son becas básicamente para ninis, hay que decirlo. Solo en el sector rural se permite seguir estudiando y se plantea. Hoy estamos haciendo un planteamiento que vamos a requerir el acompañamiento de ustedes para que en el sistema dual, sea cual este sea, si el francés, si el alemán, si el mexicano, como plantean algunos, de sistema dual, sí, que tiene con mayor, menor participación de las instituciones de educación superior dentro del sector productivo, si nosotros podemos sumar a nuestras instituciones con 600,000 becas, ese es nuestro planteamiento, 600,000 becas de jóvenes construyendo el futuro, junto con todos los elementos de emprendimiento, de formación de cooperativas, de economía social en general, que podemos redimensionar a través de este gran programa con nuestros propios estudiantes. O sea, lo que ofrecemos aquí, que vamos a tener que batallar por ello, que lo veníamos anunciando todo este año, es que para las instituciones públicas y particulares podamos unir fuerza para que nuestros sistemas duales se vean fortalecidos por toda una red importantísima que nos va a comprometer, si ustedes lo aceptan, como instituciones de educación superior, para poder ligar, ¿sí?, la formación con nuestro seguimiento, con la tutoría, para darle vueltas a eso. Este año solo fue posible donde ya los lineamientos nos permitían, que fue en el sector rural, pero hoy queremos extenderlo y que pase de cerca de 50,000 jóvenes construyendo el futuro a 600,000. Ese es nuestro planteamiento, lo hemos argumentado y hemos avanzado fuertemente con la Secretaría del Trabajo en esta perspectiva. Están convencidos, pero los que los van a convencer mucho más es el compromiso desde aquí. Perdonen, puede ser una buena idea, sí, o a lo mejor una loca idea, pero hacer la realidad depende de nuestras instituciones y del compromiso que éstas logren. Segundo elemento, nada más dicho así, sin entrar mucho a profundizar en ello, son la relación que tenemos entre las instituciones de educación superior y algunos programas centrales que hoy se vienen desplegando a lo largo y ancho del país. Primero, nada más menciono Sembrando Vida, que es, como decía ayer el presidente, es eso, sembrar vida, ¿sí?, que es sembrar árboles frutales junto con la milpa, árboles que tengan que ver con nuestra diversidad, digamos, socioambiental, que tengan que ver con una perspectiva, que estamos hablando del mayor programa a nivel mundial, ¿no? Para alguien que sabe de estas cosas, como López Portillo aquí, precisamente tiene unas dimensiones del mayor
el mayor programa del mundo en este momento de sembrar vida que existe, de sembrar sobre todo nuestra superficie tan lastimada de nuestro país, sembrar ahí. Pero ¿qué es lo importante? Este programa nace con algo que Veracruz es muestra para el país, y el 6 de enero de cada año los veracruzanos, veracruzanas saben lo que es el 6 de enero desde 1915 y significa los sujetos fundamentales que en este país son, digamos, los propietarios de más de la mitad del territorio nacional. 54% de nuestro territorio nacional, 106 millones de hectáreas, que son los ejidatarios y comuneros en nuestro país. Y es con ellos con los que se construye ese programa, reconociéndolos como lo que son, sujetos de derecho. Y encontrarnos ahí, todos los técnicos que participan ahí, van a cumplir muchos de ellos un año y después ¿qué? Entonces, ahí está la cuestión, sustituidos por los mismos, según las reglas de operación se puede dar quizá otro año, pero creemos que a lo mejor sí podría ser el retorno a las instituciones de educación superior para después volver en otra condición a sus comunidades y estamos precisamente trabajando con un programa que vamos a presentar públicamente, pero que ya hoy tiene una colaboración de nuestras instituciones poderosísimo. No hablo del otro porque me extendería, pero es algo fundamental, que es la educación por la paz, educación superior por la paz. Creo que no tengo que hablar de eso entre nosotros, y menos aquí, en esta zona también, ¿sí? Es algo que nos pega en el centro del alma, ¿sí? Y que creemos que va a ser fundamental, que va a ser presentado en otro de los grandes centros de esta conmoción que fue normalizada y que gracias a los 43 que nos faltan, nos siguen faltando esos que se llevaron vivos y vivos los queremos, esa conmoción sí que nos llevó a un ya basta social, no solamente de esos jóvenes que se definen a sí mismos como federación de estudiantes socialistas, campesinos, sino que tuvo que ver con un ya basta que había normalizado, que le escabullíamos a la violencia, que la rodeábamos, pero que es algo que ya llevamos adentro y que hay que plantear un ya basta de otro orden. Ahí va a ser fundamental también trabajar. Estamos con Anúyez, lo anunciamos, va a ser en Anúyez, fecha 25 de noviembre, sí, perdón, se me barrió la fecha, no quería yo decir otra, 25 de noviembre, y que va a ser fundamental, ya aquí a la vuelta de la esquina, un planteamiento de cómo podemos construir de una forma distinta. Ahora, todo esto requiere de un sistema de educación superior realmente efectivo. Yo no voy a leerle, digamos, las cartas a los gitanos y en donde me encuentro, no existe. Pero tampoco existe un sistema de educación en este país en su conjunto. Cada quien vivimos por etapas, como dice el secretario Moctezuma, echándole la culpa a la etapa anterior y a nosotros ya no tenemos a quien echarle la culpa, ¿sí? Alguien que esté por arriba, pero que acaba siendo fundamental construir, y la idea de que la educación superior puede reconstruir al conjunto de la educación, dándole un sentido radicalmente distinto alrededor del concepto de la nueva escuela mexicana, nos parece central. Yo les agradezco infinitamente la invitación, estar aquí con ustedes, compartir esto, que desde mi punto de vista es construir juntos en la diferencia, subrayo, en la diferencia, y no pasa nada, en las luchas y no pasa nada. Tenemos que acostumbrarnos precisamente a construir desde estos distintos ángulos. Realmente un fuerte abrazo y les deseamos lo mejor para esta conferencia y por supuesto para Anúyez, que va a tener aquí su reunión. Muchas gracias.
Bien, pues invitamos